Para millones de personas, El Chavo del Ocho no fue solo un programa de comedia. Fue compañía en la infancia, un motivo de risa en momentos difíciles y todo un ícono de la televisión en Latinoamérica. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esos personajes tan coloridos, de los escobazos y las tortas de jamón, se esconde algo mucho más inquietante? Una serie de sucesos, coincidencias y secretos que han hecho que muchos se pregunten si aquella vecindad fue solo un set de grabación o si terminó convirtiéndose en el escenario de algo que nadie logró controlar del todo. Hoy abrimos los archivos prohibidos de la vecindad para contarte los 5 misterios más perturbadores de El Chavo del Ocho. Número 5. La despedida silenciosa de Don Ramón. Don Ramón es, sin duda, uno de los personajes más queridos de toda Latinoamérica. Con su cinismo entrañable, su gorra gastada y su eterna cuenta pendiente con el señor Barriga, conquistó el corazón de generaciones completas. Pero pocos conocen los detalles alrededor de su última aparición en el programa, un episodio que dio origen a una de las teorías más inquietantes ligadas a la serie. Corría el año 1981 cuando, sin ningún anuncio formal, Don Ramón simplemente dejó de aparecer en la vecindad. No hubo despedida ni escena de cierre, solo un silencio repentino. Sin embargo, muchos señalan un episodio en particular como su verdadero adiós, uno que hoy, al volver a verlo, se siente distinto, pesado, casi solemne. Se trata del capítulo Don Ramón, peluquero. En esa grabación, Don Ramón luce apagado, con una energía que ya no parece parte de la actuación, sino un cansancio genuino, casi vacío. Algunos seguidores sostienen que, fuera de cámaras, Ramón Valdés ya no soportaba el ambiente de trabajo junto a Florinda Mesa ni las exigencias de Televisa, y que esa escena fue su despedida silenciosa, no solo del programa, sino del personaje que tanto amó interpretar. Lo más inquietante llega después. Hay quienes afirman que, en un instante de esa grabación, la mirada de Don Ramón se dirige directamente hacia la cámara, como si fuera una despedida personal o un llamado de auxilio. Algunos aseguran haber escuchado, al ver el episodio en cámara lenta, un suspiro apenas perceptible, cargado de melancolía. También se dice que ese capítulo dejó de repetirse por mucho tiempo, sin que la televisora diera nunca una explicación. Años después, cuando Valdés falleció, algunos fans comenzaron a decir que su presencia nunca abandonó del todo aquel set. Incluso hoy, hay quienes juran que en repeticiones antiguas del programa aparece, por una fracción de segundo, una figura parecida a él en el fondo de una escena donde no debería estar, de pie, en silencio, mirando fijamente a la cámara. Puede ser un error de edición, una ilusión óptica, o el eco de alguien que jamás quiso marcharse por completo. Porque si algo dejó claro Ramón Valdés es que Don Ramón no era un personaje, era él mismo. Y tal vez, al desaparecer de la vecindad, una parte de él se quedó atrapada ahí para siempre. Número 4. El secreto detrás de la bruja del 71. En toda vecindad hay una figura envuelta en misterio, alguien que parece habitar entre sombras, que murmura al pasar y cuya puerta casi nunca está abierta del todo. En El Chavo del Ocho, esa figura tenía un nombre que se volvió leyenda, Doña Clotilde, mejor conocida como la bruja del 71. Lo curioso es que, aunque su personaje era el de una anciana común, los niños del programa, en especial el Chavo y Kiko, la llamaban bruja sin ningún motivo aparente. Con los años, ese detalle dio pie a teorías cada vez más inquietantes. ¿Por qué un personaje de apariencia amable recibió un apodo así? Y más extraño aún, ¿por qué Angelines Fernández aceptó ese papel con tanta naturalidad, como si intuyera que había algo más oscuro detrás de él? Según relatos de antiguos trabajadores de Televisa, en las primeras grabaciones las luces parpadeaban con más frecuencia cuando Clotilde estaba en escena. Algunos lo atribuyeron a fallas eléctricas, otros a simple casualidad, pero varios técnicos evitaban entrar solos al camerino de la actriz. Existe incluso una entrevista antigua,
hoy prácticamente desaparecida de internet, donde Angelines Fernández comenta, entre broma y seriedad, que a veces sentía que Clotilde se apoderaba de ella, que dejaba de sentirse ella misma. El misterio no termina ahí. Cuando Angelines Fernández murió en 1994, Florinda Meza reveló en una entrevista que su cuerpo fue velado en el mismo camerino donde interpretó a la bruja del 71 durante años, una decisión que muchos no lograron comprender. Desde entonces circulan historias inquietantes sobre sombras que recorren los pasillos de los estudios por las noches, una figura encorvada, con algo parecido a un sombrero, cuyo rostro, al verlo de frente, sería el de Clotilde, pero envejecido, como si nunca hubiera muerto, sino quedado atrapada en la dimensión de su personaje. Entre los seguidores más obsesivos del programa circula otra historia. Alguien asegura que, al pausar cierto episodio en el instante exacto en que Clotilde aparece de espaldas, su reflejo en la ventana no coincide con sus movimientos, como si otra versión de ella la observara desde algún otro lugar. Y luego está la teoría más escalofriante de todas, que el personaje fue creado para canalizar una energía real, que el apodo de bruja no era una simple broma infantil, sino una advertencia disfrazada, un símbolo de algo mucho más antiguo. Y que cuando Angelines murió, no fue el personaje quien se fue, solo la persona, porque la bruja del 71 nunca abandonó del todo la vecindad. Así que la próxima vez que veas un episodio y Clotilde cruce el pasillo, presta atención, porque tal vez no estés viendo una simple comedia de los 70, sino algo que intenta decirte algo desde el otro lado de la pantalla. Número 3. La familia disfuncional detrás de cámaras. Para millones de personas en Latinoamérica, El Chavo del Ocho representa una época dorada, una infancia llena de inocencia, humor y personajes inolvidables. Pero detrás de esas risas se ocultaba una realidad mucho más sombría, una verdad que salió a la luz poco a poco con el paso de los años. Las relaciones entre los actores no eran tan armoniosas como parecían frente a cámaras. Lo que se veía como una familia feliz en pantalla, en realidad estaba marcada por envidias, egos, traiciones y secretos que nunca se aclararon del todo. Todo giraba en torno a una figura central, Roberto Gómez Bolaños, creador, guionista y protagonista del programa. Muchos aseguran que Chespirito controlaba el set como un dictador silencioso, su humor podía ser ingenuo, pero su poder dentro de Televisa era absoluto. Ramón Valdés fue de los primeros en alzar la voz. Se dice que se cansó del trato desigual y de los favoritismos, que no soportaba las decisiones autoritarias de Gómez Bolaños, y que por eso se fue del programa sin despedirse de nadie. Ahí es donde la historia se vuelve turbia. Se rumora que, tras su salida, Valdés quedó vetado de manera informal en varios espacios de la televisión, como si alguien con mucho poder le hubiera cerrado las puertas. Algunos lo interpretan como una represalia, otros creen que hubo algo más detrás. El conflicto más conocido, y también el más oscuro, fue el de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko. Según él, su personaje fue limitado y finalmente descartado por decisión de Gómez Bolaños. Las razones nunca se hicieron públicas, pero circularon rumores de una tensión profunda, una disputa por el ego y por los derechos del personaje. Hay quienes afirman que todo tuvo un origen más personal. Durante años se rumoró una relación entre Carlos Villagrán y Florinda Meza, justo antes de que ella comenzara su relación sentimental con Chespirito. Desde ese momento, la dinámica del grupo se rompió. Éramos una familia disfuncional, llegó a decir Villagrán en una entrevista. Incluso María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, tuvo disputas legales con Chespirito por los derechos de su personaje, lo que la llevó a años de batallas judiciales y a la prohibición de aparecer en televisión con su caracterización original. Todo esto ocurría mientras, en pantalla, los personajes seguían jugando a la rayuela, peleando por una torta de jamón o lanzándose agua en la vecindad. Pero detrás de escena, el ambiente se había vuelto tóxico.
Algunos camarógrafos y técnicos han contado que, entre toma y toma, el silencio era total, que los actores se evitaban entre sí, que las risas del público se grababan después porque en el estudio ya no quedaba alegría. Y aquí las teorías dan un giro más oscuro. Algunos sostienen que las tensiones del elenco no eran únicamente humanas, que había una energía negativa alimentándose de ese conflicto y que la maldición de la bruja del 71, las rivalidades del elenco y las muertes prematuras de varios de sus integrantes estaban conectadas por algo más grande, una especie de karma oculto que se fue manifestando desde que, tal vez sin querer, alguien despertó algo que iba más allá del entretenimiento. Número 2. La vecindad como un purgatorio. ¿Y si todo en la vecindad tuviera un doble sentido? Empecemos por el lugar mismo. Nunca se menciona en qué ciudad se ubica, nunca se ve el mundo exterior, las puertas no llevan a ningún otro sitio. Los personajes parecen atrapados en un ciclo eterno de repeticiones, como si vivieran en una especie de limbo. Algunos han llegado a comparar la vecindad con una representación moderna del purgatorio, donde cada personaje encarna un alma que arrastra una carga emocional o espiritual. Don Ramón, por ejemplo, sería un alma castigada por su pasado, pobre, endeudado, solo, criando a una hija sin esperanza real de progresar. Doña Florinda parece vivir aferrada a una mentira, a un estatus que nunca tuvo. El profesor Girafales está condenado a un amor que jamás avanza. La Chilindrina carga con la ausencia de su madre, símbolo de una infancia incompleta. Y el Chavo representaría el alma perdida, sin padres, sin historia, sin un hogar propio. Vive en un barril que, más que una vivienda real, podría ser un símbolo, para algunos, una especie de urna, un recipiente vacío que alberga una esencia que no pertenece a este mundo. Otro detalle inquietante es cómo todos los personajes repiten una y otra vez los mismos comportamientos, como si estuvieran condenados a revivir sus errores en un bucle sin fin. Las discusiones nunca se resuelven, las deudas nunca se pagan, los romances no avanzan, los secretos jamás se revelan. Nada cambia, y esa quizás sea la esencia misma de un purgatorio. Existen teorías que sugieren que Roberto Gómez Bolaños se inspiró en textos religiosos y filosóficos sobre el más allá para construir la estructura narrativa del programa. Incluso se dice que el número 8 en el título no fue elegido al azar, el 8 es símbolo del infinito, un bucle eterno como el que viven los personajes, capítulo tras capítulo. Si se analizan los colores, los gestos y la estructura visual de la vecindad, se puede notar que no hay esperanza, no hay progreso, no hay futuro, solo repetición constante. Y entonces llega la pregunta más inquietante de todas, ¿y si el Chavo ya estaba muerto desde el principio? ¿Y si lo que veíamos no era realmente una comedia, sino un mensaje disfrazado? Este lugar no es lo que parece, llegó a decir un técnico de producción que trabajó en los primeros episodios, asegurando que todo en el set se sentía extraño, casi como si tuviera vida propia. Tal vez El Chavo del Ocho nunca fue solo un programa de televisión, sino una obra alegórica sobre el más allá, la culpa y la imposibilidad de encontrar redención. Número 1. El episodio final que nunca se transmitió. Durante años se ha hablado de episodios perdidos en la televisión latinoamericana, pero ninguno tan perturbador como el supuesto capítulo final, jamás emitido, de El Chavo del Ocho. Según rumores y testimonios anónimos, ese episodio mostraría la muerte del personaje principal, el funeral del Chavo. No existen registros oficiales de su transmisión, pero sí múltiples declaraciones de personas que aseguran haberlo visto alguna vez. Fue como una pesadilla grabada, llegó a comentar un exeditor de Televisa en un foro hace más de una década. Este supuesto episodio comenzaría con una atmósfera completamente distinta. La vecindad en silencio, sin risas, sin gritos, sin música alegre, todo en tonos grises. Los personajes vestidos de negro. Doña Florinda llorando sin decir nada. El profesor Girafales sin pronunciar palabra.
La Chilindrina aferrada a un peluche, sollozando. Nada de bromas ni travesuras, solo un silencio abrumador. En el centro del patio, un pequeño ataúd de madera oscura. Sobre él, una gorra verde perfectamente doblada. Según algunos relatos, don Ramón toma la palabra y, con voz quebrada, explica que el chavo murió atropellado al salir de la vecindad en busca de comida, y añade, era solo un niño y nadie supo cuidarlo. Las lágrimas corren entre todos, incluso Ñoño y el señor Barriga rompen en llanto. Es un duelo colectivo, una culpa compartida, porque el chavo no era solo un personaje, representaba a los olvidados, a quienes nadie ve, a los que sobreviven en la miseria mientras el mundo los ignora. Algunos aseguran que este episodio fue grabado como un cierre simbólico por Roberto Gómez Bolaños, en el momento en que el elenco original comenzaba a disolverse y las tensiones entre los actores eran insostenibles. Otros insisten en que jamás existió, que se trata de una leyenda urbana que tomó vida propia con el tiempo. Pero también hay quienes afirman conservar una vieja copia en VHS, guardada entre cajas polvorientas en algún sótano de México, una cinta que nadie se atreve a reproducir. Y lo más inquietante, varios extrabajadores de Televisa han asegurado, bajo anonimato, que sí existió un capítulo que nunca salió al aire y que fue eliminado de todos los archivos oficiales. Lo cierto es que la idea de la muerte del chavo despierta un eco profundo en quienes crecimos viéndolo, porque representa la pérdida de la inocencia, el cierre de una época y el recordatorio de que hasta las historias más entrañables pueden esconder un final trágico. El Chavo del Ocho sigue vivo en el corazón de millones, pero detrás de esas risas eternas también habita un eco inquietante. El de secretos que nunca se dijeron frente a las cámaras, tensiones que jamás se resolvieron y misterios que quizás nunca debimos desenterrar. ¿Crees que todo esto fue pura coincidencia o hay algo más oculto detrás de esas risas grabadas? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que se esconden detrás de los rostros más queridos de la televisión, suscríbete a Lo Oculto Tras la Pantalla, donde te mostramos lo que la pantalla nunca quiso revelar. Nos vemos en la próxima historia.